Buenos días, estimados amigos de CADEFI. Pues retomando nuestro diplomado en materia de seguridad social y por supuesto agradeciendo y deseándoles que tengan el mejor de los días. Un día posterior al tradicionalmente celebrado como el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Yo creo que más bien no creo, estoy convencido de que parte importante de la amistad es la amistad profesional y me parece que en esta comunidad se encuentra de alguna u otra forma, ¿no? Inclusive sin conocernos en persona, a través de la interacción se va generando, supongo que es parte de la evaluación, algún sentimiento que sea de filiación. Bueno, pues por eso les envío un abrazo, les agradezco y les deseo lo mejor para este y los días restantes. Vamos a tratar hoy un tema básico que parte de una base fundamental y se puede ir convirtiendo en un tema de mucha especialización. Es el lado fiscal, yo pensaría el principio o el aspecto básico de la parte fiscal de la seguridad social. Me estoy refiriendo, por supuesto, al salario base de cotización. Al salario base de cotización, su integración, su definición, cuáles son los parámetros. Como hemos estado haciendo, vamos a partir de algo fundamentado con la ley. Aquí, por supuesto, interviene la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y el reglamento. Lo vamos a ir viendo en términos muy sencillos y la intención es ir sumando elementos de complejidad, como siempre, abiertos a sus comentarios, preguntas, correcciones y cualquier intervención que quieran hacer. Vamos a estar atentos, por supuesto, para comentar del tema. Hemos visto hasta ahora varios temas en este diplomado y el último con el que estuvimos analizando fue el de riesgo de trabajo, particularmente en este caso la declaración. Yo pensaría que más adelante vamos a tener que, bueno, yo creo que sería conveniente comenzar a platicar de clasificación, ¿no? De clasificación. Pensé que iba a salir algo al respecto en este momento, por eso quería aguantarlo para darlo completo, pero parecería que va a llevar un poco más de tiempo respecto al catálogo y algunos criterios. Sin embargo, si hubiera, y entendiendo que estamos en el mes en el que hacemos la revisión anual de la siniestralidad, bienvenidas las preguntas, ¿no? Si tienen algún tema con el que, que podamos construir alguna idea, ¿no? Pelotearlo, así que dentro de la comunidad, adelante, estamos abiertos. Riesgos de trabajo, por ahí yo creo que en el segundo bloque, no sé si lo recibieron, es un documento, abiertamente les comento, circula en las redes en WhatsApp, ¿no? Llegó en WhatsApp en algunos grupos y habla sobre un error justamente para presentar la declaración, o sea, un error del sistema y cómo corregirlo. Tiene que ver ahí con parametrización. Les muestro más en el segundo bloque, si fuera de su interés, cómo se corrige. Es un documento que emitió el Seguro Social y por supuesto está a su disposición, y voy a procurar pedir aquí al equipo CADEFI que lo integre si este fuera recurrente. La verdad es que no me había pasado, no sé qué tan recurrente es. De pronto, como consultor estás un poco alejado ya de la mecánica, pero pues entiendo que si hay que corregirlo, mejor hacerlo ahora y no al cuarto para las 10. Pues entonces comencemos a hablar de este tema, salario base de cotización. Tiene y lo comentaba, recuerdo con ustedes hace algún tiempo, este salario base de cotización va a sonar redundante, pero es una base fiscal, una base fiscal sobre la que se van a aplicar las tasas para poder generar las cuotas obrero-patronales. Creo que es correcto empezar desde la determinación de la base, que en términos fiscales es donde el conocimiento podría generar alguna modificación. El salario base de cotización es justamente la determinación de esta base para efecto exclusivo de seguridad social, del seguro social. Tenemos su equivalente, que es el salario base de aportación, que por normatividad se calcula de la misma manera. Esto quiere decir que lo que estemos analizando el día de hoy sobre la integración de esta base va a ser aplicable también para el Infonavit, sin dejar de lado que hay legislación y que hay una norma específica para el Infonavit. En algún momento hubo incluso algunas diferencias entre el Infonavit
y el Seguro Social. Más de interpretación, la verdad es que este apartado de la ley, lo que tiene que ver con esta base fiscal, ahí se está analizando todo el tiempo, ¿no? Se está analizando todo el tiempo. En algún momento incluso, y creo que también lo platicábamos, hubo una iniciativa, yo supongo que está descartada, por lo menos no la encontré ahora dentro de las que están pendientes, para generar modificaciones en la integración de este salario base de cotización, un tanto con la idea de homologarlo con la mecánica de impuestos sobre la renta. Vamos a ir platicando sobre la marcha, porque esto, no digo que sea imposible, ¿no? Yo pensaba de otras modificaciones que eran imposibles y las estamos viviendo hoy, pero tiene algo de lógica y creo que nos va a ayudar a comprender. Habrá que analizar entonces desde el momento en el que se causan las cuotas que tendrán como base este salario, la determinación de sin dejar de lado que en temas de seguro social no es la única base, no es la única base. Aquí los invitaría a que nos compartan cuáles consideran que son las bases en materia de seguro social. Yo les diría, pues tenemos ¿no? El salario base de cotización, tendremos un salario mínimo, ¿no? Hay cálculos que se realizan sobre un salario mínimo, 3 salarios mínimos y la diferencia con el salario base de cotización, el tope, 25 salarios mínimos, y esto lo conectamos con la UMA, ahorita les platico de la UMA, 25 salarios mínimos, el mínimo. Ahora, y se me va otro ahí recuérdenme cuál podría ser una base adicional de cotización. Entonces esto hace que sea complejo. Hoy recargamos esto en el Sistema Único de Autodeterminación, que también está evolucionando. Hay un tema ahí también con el buzón tributario, se los quiero compartir. Pero me refiero a que el cálculo es complejo y además son muchas bases, o sea, son varias bases, mencionamos ahorita algunas, varias tasas, ¿no? Incluso hay ramas del Seguro Social que tienen más de una tasa y diferentes mecánicas de causación. Entonces esto lo convierte en un cálculo, en mi opinión, más complejo incluso que el cálculo del impuesto sobre la renta, porque estamos hablando de los cálculos que hay que hacer una vez que ya se determinó este salario base de cotización y todavía lo que hay detrás. Vamos a ir viéndolo. Yo les comparto unas láminas que con la intención de ir haciendo esto un tanto más gráfico. Vamos a comenzar con la parte teórica, con algún fundamento, y ya luego lo iremos conectando con la práctica, veremos la forma de que se pueda compartir. Esto son cálculos, ahí recuerden que difícilmente vamos a encontrar, por lo menos en temas de seguridad social, y creo que en la mayoría de los fiscales, alguna operación distinta a suma, resta, multiplicación y división. Tiene más que ver con el análisis. Y además se nos pasa por alto algunas modificaciones relativamente recientes en este sentido. ¿Por qué son? ¿No? Porque este salario estaba en un lugar, me refiero a la ley del Seguro Social, estaba en un lugar, estaba partido en 2 partes, ahora hacemos una referencia. ¿Cuál es la implicación de esta referencia, por supuesto? Entonces vamos a hablar de esto. No, por supuesto que tenemos que tocar el tema de todos los elementos que se excluyen. Con tiempo extra tenemos un análisis interesante. Les anticiparía que la división entre horas extras dobles, ¿no? Las que se tienen que pagar dobles y las que tienen que pagar triples, no va a ser suficiente para saber cuáles son las integrables y cuáles no. Podríamos tener una combinación de ambos casos. Hablaremos también del aguinaldo, por supuesto, y de esta naturaleza. Vamos familiarizándonos con el término de naturaleza, y esta naturaleza que nos haría pensar que es un concepto fijo y que podría tener un concepto o una parte variable o ser en su totalidad variable y estarlo registrando pues, probablemente de manera incorrecta. En todos los elementos que tienen un tratamiento especial, ¿no? Son los que menciona el 27, habrá un escenario, y ese es el otro punto, ya me acordé por qué les estoy mencionando, habrá un escenario en donde se dé un trato agresivo, ¿no? Agresivo, y con esto me refiero a no forzosamente incorrecto, no forzosamente ilegal, pero sí agresivo, y con agresivo me refiero a que estaría en desapego a la conducta que la autoridad espera. Están también los criterios no vinculativos, quiere decir que es solamente un aviso de lo que la autoridad
estaría esperando, pero habrá, y ustedes me parece que estamos familiarizados con eso, es el día a día, una postura muy agresiva y una postura que más allá de conservadora es la que la autoridad estaría esperando, y un camino intermedio. Iremos analizando estas con el ánimo solamente de estar alertas. Y algo que iba a comentar, aparte de las posturas agresivas, no sé si lo han percibido, volvemos a tener, veo de nueva cuenta un auge importante por esquemas que buscan disminuir la carga social a través de una reducción en el salario base de cotización, y esto es dándole un tratamiento distinto, o un tratamiento, digo y reitero, no tiene que ser ilegal forzosamente, pero un tratamiento distinto a algunas prestaciones. En algún momento platicaremos sobre esto, sobre todo lo que tiene que ver con pensiones, con riesgo de trabajo, con las ayudas, con la previsión social, con las cuotas sindicales, que tradicionalmente han sido puerta para esquemas agresivos. Yo estoy convencido de que tendremos que pagar lo que se tenga que pagar, y que pagar de menos, pues implica una infracción, y en este caso hay un perjuicio para el trabajador, pero pagar de más es exactamente lo mismo. Entonces tendremos que llegar al justo medio en donde tengamos una certidumbre jurídica, en donde se estén respetando los derechos del trabajador, pero tampoco estemos haciendo erogaciones innecesarias. Hoy parte importante de nuestra responsabilidad es salvaguardar el patrimonio. Entonces vamos a platicar de eso y de otras tantas cosas, por supuesto también las que ustedes nos estén proponiendo. Muy bien. Y algo más, el tema de las pensiones, el tema del aguinaldo, de las prestaciones. Ya, por supuesto. Y de la UMA, de la aplicación de la UMA en este tema. Hay por ahí varias iniciativas que hablan sobre la aplicación de la UMA. Voy a hacer un espacio, si no es posible el día de hoy, el siguiente es lunes 21, el siguiente día que si todo sale bien nos vamos a ver, vamos a platicar de la aplicación de la UMA. Vienen por ahí algunos criterios, está interesante. El día de ayer en su programa aquí laboral, en serio, se habló sobre pensiones, y creo que esto complementa, hay un criterio de la Prodecon, y está bueno, está favorecedor. Hay por ahí, tiene que ver más con un tema fiscal, pero va a afectar en varios sentidos sobre el uso del salario mínimo en lugar de la UMA. Hay varios puntos ahí. En mi opinión hay una mala interpretación, y además de una mala interpretación, tal cual una aplicación abusiva, ¿no? Y lo digo tal cual, abusiva por parte de algunas autoridades en este sentido. Vamos a analizarlo a ver si coincidimos. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar, y les voy comentando. Salario base de cotización. Y primero ver cómo está integrado, ¿no? A lo mejor yéndonos un poco a la integración y a la parte que tiene que ver con el aspecto conceptual. El concepto de salario para efectos del Seguro Social. ¿Cuál es el concepto de salario para Seguro Social? Anteriormente, les decía, lo teníamos reflejado partido en dos artículos. Hoy, dentro de la parte, y ahí recuerden que siempre dentro de una ley nos vamos a referir primero a las generalidades, primero a los temas que son de aplicación prácticamente general, y ya después se van dando los particulares. Ahí, como máxima del derecho, recordemos que la regla particular está por encima de la regla general. Entonces tiene cierta lógica que comencemos con generalidades en la redacción de las leyes, y luego se van acotando para ir definiendo los casos que podrían ser diferentes o tener un tratamiento distinto. El concepto entonces del salario para efectos del Seguro Social lo vamos a encontrar en el artículo 5 en su fracción 18. Esta se modificó, incluso ahí está en la lámina la fecha de su modificación, en el 2005 y en el 2009. En el 2009 ya tuvo una adecuación distinta, pero la que es interesante es la del 2005. Nos dice esta fracción, que les digo tiene que ver con el artículo 5, donde se dan todas las definiciones que pudieran parecer no importantes o pudieran parecer secundarias, pudiera parecer que solo son auxiliares para entendernos, pero tienen de verdad una implicación de fondo en varios puntos. Oye, ¿a qué me refiero con salario?
¿A qué me refiero con salario para efectos de esta ley? ¿Por qué? Porque, digamos, es muy sencillo, ¿no? Hay una ley federal del trabajo y esta pues nos va a dar, como pensémoslo así, una ley con mayor jerarquía, ¿no? A lo mejor mayor jerarquía jurídica que la ley del Seguro Social, pero nos estaría dando la definición. Sin embargo, y aquí entra un factor importante, el salario base de cotización tiene dos utilidades, ¿no? Tiene una naturaleza bilateral, tiene una naturaleza ambivalente. ¿Por qué señalo esto? Porque si bien estamos hablando de la parte fiscal de un ordenamiento como el de la ley del Seguro Social, donde sabemos que la aplicación es estricta, en términos fiscales pensaríamos que una base del impuesto sobre la renta, por señalar algún ejemplo, mientras menor sea, menor impuesto va a causar y en consecuencia el contribuyente se verá favorecido, ¿no? Como una regla general sin pensar en la universalidad, ¿no? en todos los casos. Bueno, con el salario base de cotización, la situación no siempre corre en este sentido. Este salario base de cotización tiene el efecto fiscal, el efecto de ser una base, de generar una carga, de generar la necesidad o más bien la obligación de hacer un pago, de generar el cálculo de las cuotas obrero-patronales, y del otro lado, no menos importante, va a ser la referencia sobre la cual se calculen las prestaciones de los trabajadores. Solamente imaginen de ese tamaño. Con este salario base de cotización, pues por supuesto que calculamos las pensiones, parte importante de las pensiones, se calculan las indemnizaciones, ¿no? Las indemnizaciones por riesgo de trabajo, las pensiones por retiro, las pensiones por invalidez, las pensiones por incapacidad, algunos otros elementos, las aportaciones, además de las cuotas obrero-patronales, las aportaciones que se hacen al sistema de ahorro para el retiro, ¿no? A lo que conocemos como RCB, se va a partir de eso. También las aportaciones que se hacen al Infonavit, de este 5%, se hace sobre esta base. ¿Por qué lo señalo, incluso a riesgo de parecer reiterativo? Porque no siempre menos es más en cuestiones de seguridad social. En cuestiones fiscales podríamos pensar, pues, mientras menos sea la base, mejor para mí tendré un beneficio fiscal, pero con el tema de salario base de cotización, no siempre sucede de esta forma, y es el punto que nos lleva a estas contradicciones. Cuando hablamos de una reducción en impuestos sobre la renta, y aprovechando, damos la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan a través de Facebook, en Facebook Live de la página de CADEFI. Bienvenidos como siempre. Vamos a compartir un rato con ustedes un fragmento del diplomado en materia de seguridad social que hemos venido desempeñando. Como preámbulo estamos arrancando a hablar sobre salario base de cotización. Salario base de cotización, vamos a estar viendo varios puntos, elementos de integración, temas controversiales, aspectos básicos, la postura de las autoridades en ese sentido, alguna similitud y diferencia con el impuesto sobre la renta y los conflictos que esto podría estar generando. Por supuesto, bienvenidos sus comentarios, iremos desahogándolos en la manera de lo posible. Muy bien, y una vez que ya saludamos a nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook Live, en este caso de CADEFI, vamos a continuar. Platicábamos entonces del salario base de cotización con dos naturalezas, con dos aspectos. Uno, el fiscal, el que va a servir como base para el cálculo y entero de las cuotas obrero-patronales, de este lado, y de este lado, esa misma base, ese mismo monto utilizado para cálculo de las prestaciones en dinero en materia de seguro social, las pensiones, las indemnizaciones. Las pensiones, las indemnizaciones, hablo de las de retiro, hablo de las de riesgo de trabajo, hablo de las de enfermedad general, las aportaciones, que justo en esa parte estábamos, las aportaciones que se hacen a mi fondo de ahorro para el retiro, que se hacen a mi fondo de ahorro para la vivienda, y en consecuencia pues el perjuicio que tiene cuando de manera injusta se disminuye, y por otro lado también el perjuicio que podría tener un salario inflado. Vamos a hablar de subdeclaración que en mi opinión es
el tema que se tenía que atacar más que el de subcontratación, ¿no? Era un tanto indistinto en algunos casos. Para efectos de seguridad social, ¿quién pagará las cuotas siempre y cuando se pagaran completas, ¿no? Y se respetaran los derechos del trabajador? Vamos a platicar de eso más adelante. Entonces, intentando construir sobre esta idea y tomando como primer fundamento la definición que nos da el artículo 5A, dentro de la Ley del Seguro Social en su fracción 18, que comentábamos se ha modificado recientemente, que nos dice, para efectos de esta ley, y entendamos que con esto no voy más allá, Ley del Seguro Social y en consecuencia sus reglamentos, vamos a entender por salario, pero no habla del salario, no nos da la definición del salario base de cotización. Si lo pensamos, no hay como tal una definición. Tenemos la de salario para varios efectos, y esta nos refiere inmediatamente a la ley federal del trabajo. Ahí una observación sería, no encontraría yo, y por supuesto que bienvenidos los comentarios, no encontraría yo una definición del salario base de cotización, que es al que nos referimos en la mayoría de los casos en temas de seguridad social. Lo que sí encontramos es la referencia de salario. Aquí en automático nos manda, les digo, aquí había un cambio, aquí se dio un cambio hace algún tiempo. Era interesante porque estaba dentro del artículo 5A de las definiciones el salario y lo que lo integraba. O sea, esta definición que nos enviaba la Ley Federal del Trabajo y nos decía, y se integra por la cuota diaria, el tema que ahora está en el 27. Tenía esto varias deficiencias, o por lo menos así se interpretó, y además tuvo efectos, tenía varias deficiencias jurídicas al estar separado el concepto. O sea, era una idea que lo integraba y una distinta que es lo que quedaba fuera. Justo como lo podríamos tener en impuestos sobre la renta, una parte en uno y otra parte en otro, y ahora lo que se hace, entendiendo que tiene una naturaleza distinta, se une en el 27. Y es por eso que no lo vamos a encontrar. Vamos a ver todavía varias referencias en donde se busca la integración del salario, ¿no? La integración del salario dentro del 5A, recuerden, este ya no va a estar, en el 5A y solo hay una definición de conceptos y nos manda la Ley Federal del Trabajo. Nos dice salarios o salario es la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal, ¿no? Y pues, entonces lo único que hace es mandarnos al salario. Y en el salario, ojo aquí, no nos manda al 84 en particular, pero en la Ley Federal del Trabajo hay una definición que es la que se toma y no es la que nos dice qué integra, no es la que nos dice cómo se integra el salario, que también lo vamos a checar, no es la que nos dice qué es salario. Bueno, salario, de acuerdo al 8.4 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice es la retribución, fíjense en los conceptos, la retribución que se debe o que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Entonces aquí, para estos efectos, tenemos la definición de salario y la de retribución podría estarse utilizando indiscriminadamente con remuneración, o sea, retribuir, remunerar, pagar, cancelar una deuda podría ser utilizada de manera indiscriminada, al parecer, sí, y habla de la que se debe, habla de la obligación del patrón, ¿no? Del patrón, quien tiene a su cargo, quien tiene la facultad de girar las instrucciones. Y menciona que es el patrón quien se lo debe pagar al trabajador. Y aquí vemos claramente que sería el vínculo entre el deber o el poder de mando y el deber de obediencia. Yo te debo de obedecer, tú me puedes mandar a cambio del salario, y ese podría ser el concepto básico. Y y la última parte, que podrá ser que lo tomemos como muy minucioso, sería por su trabajo. ¿Esto qué quiere decir o a qué conclusión nos podría llevar a que cuando hablamos del salario, estamos hablando de una retribución, ¿no? Estamos hablando de una retribución que implica forzosamente el haber recibido algo a cambio? No es cualquier cosa, es cuando yo recibo algo a cambio, retribuyo, remunero, pago. Una cantidad de dinero que el patrón, ¿no? y esta figura que tiene el poder de mando paga al trabajador, y luego hace una acotación, ¿no? Primero nos habla de una generalidad y después hace alguna acotación y dice, por su trabajo. Esto nos podrá llevar a la conclusión de que salario es exclusivamente estas remuneraciones
que se vinculan con lo que hace el trabajador. Aquí recordemos y vamos delineando que habrá conceptos que se perciban o que se paguen por el patrón, que se perciban por el trabajador, que sean por su trabajo, ¿no? Tal cual como el sueldo, como lo que me pagan. Y habrá otro grupo de prestaciones o de conceptos que se reciban por la naturaleza de trabajador, por ser trabajador, solamente por ser trabajador. Un salario, pensemos un ejemplo muy básico, un salario a destajo, pues me van a pagar una cantidad por cada pieza que elabore. Eso me lo van a dar por mi trabajo. Ese sería entonces el salario. Si yo tengo, y pensemos en un trabajador de ingresos variables, una base, pensemos, oye, eres un trabajador variable, pensemos en algún vendedor o en algún trabajador a destajo, que en donde se señala, vas a tener un salario y puede ser cuantioso, pero cuando menos va a ser, no sé, de 2 salarios mínimos, ¿no? A lo mejor pensemos en 7,000, 10,000 pesos. Si la persona no trabaja, o sea, y cuando el contrato, ¿no? este acuerdo está vinculado directamente con las piezas que se generan en el ejemplo de trabajo a destajo, esta base que se da, o sea, este sueldo garantizado, este ingreso garantizado, sería una percepción que se da por el trabajo o por su naturaleza de trabajador, entendiendo que yo podría no hacer ninguna de las piezas que hablamos o no vender nada y de todas maneras estaría recibiendo esta cantidad. Esta cantidad podría entonces ser recibida no por su trabajo, sino por su naturaleza de trabajador y además porque es una obligación contractual, así quedamos y así lo formalizamos. Sería entonces esto un concepto ajeno al trabajo. Esto que hoy resulta tan sencillo que digamos, bueno, eso no tiene ninguna relevancia, ha detonado y ha sido el detonador de muchos juicios. O sea, esta diferencia en donde nos preguntamos, ¿esto es por mi trabajo o por mi naturaleza de trabajador? Y este tema se ha convertido pues, en la postura de algunos patrones, de muchos patrones, y anteriormente yo lo percibía con más fuerza, sobre el dejar conceptos que la ley no señala de manera expresa fuera de la integración del salario base de cotización. Y no es descabellado, para nada es descabellado. Habrá conceptos que no lo señale como no integrables y tampoco lo señale como integrables, y que entonces, al tener esta definición en el propio 84, en el 84 vinculado, por supuesto, al 5A, podemos decir, esto no es por su trabajo, entonces no estamos hablando de salario. Justamente por este análisis que hacemos, donde antes se mencionaba de esta forma dentro de la definición, se habla en un siguiente artículo, en el artículo 27. Entonces ya no estamos hablando, ojo, si se dan cuenta, ya no estamos hablando en la definición de la Ley Federal del Trabajo, ya no estamos hablando de la definición del salario base de cotización, exclusivamente del salario, y eso desvincula de alguna manera pues esta base fiscal que les comentaba. Adentrándonos ya en el tema, tendremos que conocer que hay una mecánica, un procedimiento para la integración, y aquí vale la pena hacer esta reflexión. A pesar de ser un aspecto fiscal, y entendemos que serán de aplicación, y justo me parece que es el 9, y si no ahora les corrijo, en donde nos señala la propia ley del Seguro Social que habrá, y partiendo de que en general, y la Constitución lo marca, es una ley de interés social, es una ley de interés social, como podría ser la Ley Federal del Trabajo, en donde la aplicación no es estricta, y no quiere decir que se pueda hacer lo que uno quiera, pero tiene un fondo social que pretende dar cobertura al trabajador, dar cierta protección. Y dice, ok, está bien, sobre de esto vamos incluso, por supletoriedad podría ir constantemente al término del 18 de la Ley Federal del Trabajo para favorecer al trabajador. Dice, sí, en cuanto a los temas que tienen que ver con el derecho del trabajador, ¿no? Pero en los que tienen que ver con que tu patrón pagues, ¿no? Y esto tiene que ver con la tasa, con el sujeto, objeto, base, tarifa, época de pago. No, aquí no es lo que más convenga a nadie, aquí es estrictamente lo que yo te señale. O sea, los procedimientos, la normatividad, los artículos que se refieren a la determinación de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa,
fecha de pago van a ser de aplicación estricta. Aquí no es opcional, debe de ser un proceso apegado a lo que se señala. Entonces tenemos ahí, fíjense cómo van siendo dos temas distintos que convergen en el salario base de cotización. Y para llegar a este punto, tenemos que tener varios procedimientos de cálculo en donde yo pensaría que invariablemente estamos hablando de una estimación. Siempre se habla de una estimación. No es un cálculo puntual, no es un cálculo absoluto, no es un cálculo preciso. Es una estimación, es más o menos esto.